Bueno, vamos a hablar ahora de la dinámica en el movimiento circular. Bueno, ¿a qué nos referimos con dinámica? Con dinámica nos referimos a la aplicación de la segunda ley de Newton para objetos que tienen o que ejecutan un movimiento circular. Pero antes de continuar, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora con respecto a la segunda ley de Newton. Entonces, teníamos que, si en un problema conocemos toda la suma de las fuerzas, absolutamente todas, eso nos conduce inmediatamente al vector A. Si además de eso conocemos las condiciones iniciales de posición y velocidad, eso nos conduce al vector velocidad y también al vector posición. Entonces, si en un sistema conocemos todas las fuerzas, entonces simplemente dividimos entre m y eso nos da A. Bueno, en otro tipo de problemas conocíamos parcialmente las fuerzas. Conocíamos, por ejemplo, la fuerza en la dirección X, pero no conocíamos, por ejemplo, la normal. Mismo así, pudimos calcular el vector B y el vector R. Ya el vector R lo teníamos parcialmente calculado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un sistema que uno sabe que se va a mover en una dimensión, por ejemplo, en el eje X, entonces en el eje Y no tiene movimiento y en este caso Y es igual a 0. Eso implica que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Existen además los problemas inversos, los problemas en los cuales uno conoce R, conoce B, con ese conocimiento conoce A y uno puede calcular algunas de las fuerzas, si no es que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, la segunda ley de Newton dice lo siguiente, ¿no? La suma de fuerzas sobre el cuerpo dividido entre la masa nos da la aceleración. Si nosotros conocemos la aceleración, podemos conocer la suma de las fuerzas, es decir, la suma de las fuerzas, pasando a multiplicar la masa, es igual a masa por aceleración. Si conocemos la aceleración de un cuerpo, conocemos la suma de las fuerzas, es decir, tenemos esta ecuación. Esta sería la suma explícita de las fuerzas. Vamos a suponer que hay n fuerzas. Entonces, por ejemplo, tenemos un cuerpo de masa 2 kilogramos y medimos la aceleración y la aceleración da 5i. Entonces tendríamos aquí 2 por 5, 10i newtons. 10 newtons en la dirección i. Eso significa que la suma de fuerza, sea cual sea esa combinación, nos da 10i. Esto nos puede dejar, digamos que, ignorantes con respecto a alguna de las fuerzas, ¿no? Porque pueden que estén actuando 10 fuerzas sobre el cuerpo y no sabemos. Pero en la mayoría de problemas, o en los problemas que hemos abordado, siempre creemos conocer cuál es la fuente de esta fuerza. Entonces es simplemente una fuente, la fricción, por ejemplo, o la fuerza gravitacional, etc. Entonces, más o menos sabemos cuáles son las interacciones que está teniendo el cuerpo y por eso podemos, podemos adivinar las fuerzas. Bueno, entonces ahora, después de este resumen, vamos a contextualizar en el marco del movimiento circular. Entonces, en el movimiento circular, nosotros no vamos a tomar la siguiente ruta. Conocer absolutamente todas las fuerzas y luego ir a A, conocer las condiciones iniciales, luego ir a B y luego ir a R. Ese problema es muy complicado, el problema en donde nos dan todas las fuerzas y nosotros con todas estas fuerzas llegamos al vector R y el vector R nos da un movimiento circular. Entonces, en los problemas que vamos a tratar aquí son problemas mixtos, problemas en los cuales nos dicen de entrada que la partícula tiene un movimiento circular. Y nos pueden pedir calcular alguna fuerza o todas las fuerzas, dependiendo de las restricciones. También vamos a tener problemas con restricciones. O también nos pueden pedir alguna cantidad cinemática, como la aceleración normal o la velocidad que tiene el cuerpo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que nos clarifiquen estas ideas. Bueno, supongamos el siguiente sistema. Aquí tenemos una cuerda que está amarrada a este punto, de este extremo, y de este extremo está amarrada a una esfera. Bueno, vamos a suponer que esto ocurre en el espacio libre, puede ser en una nave espacial, ¿no? Y que esta partícula ejecuta un movimiento circular uniforme de esta manera. Como sabemos, el vector velocidad es un vector tangente a la trayectoria. Y como este movimiento es un movimiento circular uniforme, ustedes recordarán que en ese caso solamente tenemos aceleración en la dirección normal, ¿no? Entonces vamos a visualizar tanto la velocidad como la aceleración.
Bueno, entonces como observamos ahí, la velocidad es un vector que va tangente a la trayectoria y el vector aceleración va en la dirección normal. Bueno, aquí vemos un poco de fluctuaciones, un poquito de fluctuaciones en A, debido a que el movimiento no es perfectamente circular, la bolita se está moviendo un poco. Bueno, como la aceleración va hacia acá, entonces la suma de fuerzas también va en esta dirección. Esto se debe a que la suma de las fuerzas es proporcional al vector aceleración. En este caso, ¿qué vamos a decir? Pues la única fuente de fuerzas que vemos acá sería la cuerda. Entonces es ella la culpable de estar haciendo la fuerza que produce el movimiento circular. Entonces, una vez conocemos la aceleración del cuerpo que va hacia acá, también conocemos la fuerza y vamos a adjudicarle esa fuerza, la fuente de esa fuerza, precisamente a la cuerda. Así de esta manera, ¿no? Entonces tenemos nuestro vector aceleración y tenemos el vector de fuerza que está haciendo la cuerda sobre el cuerpo. Por lo general, a esa fuerza la denominamos T, eso viene de la palabra tensión, ¿no? Entonces cuando tenemos fuerzas, a esas fuerzas por lo general las vamos a llamar T. Tenemos entonces de esta ecuación que T va a ser igual a M por A. Entonces ese es un problema en el que nos dan A y nos dicen calcular T. Bueno, veamos otra situación. Entonces aquí tenemos el planeta Tierra y tenemos la Luna. Bueno, siglos atrás los astrónomos han observado el movimiento de la Luna desde la Tierra, ¿no? Y ellos han hecho la cinemática de la Luna, es decir, han calculado el vector R y se han dado cuenta que la Luna efectuó un movimiento casi circular alrededor de la Tierra. Entonces, la aceleración, en este caso, tiene esta dirección, tiene siempre una dirección normal a la trayectoria. Bueno, esto implica que el movimiento sea circular y con velocidad constante. Bueno, una vez conociendo toda la cinemática del asunto, es decir, conociendo B y conociendo la aceleración y que la aceleración va en este sentido, entonces planteamos la segunda ley de Newton para la Luna. Tenemos que la suma de fuerzas sobre la Luna es igual a la masa por la aceleración. Entonces deben existir un conjunto de fuerzas aplicadas sobre la Luna tal que la aceleración sea de esta manera. ¿Qué se ha pensado desde entonces? Que la culpable de esta fuerza es simplemente la Tierra y que la Tierra ejerce una fuerza que va hacia su centro. Así de esta manera. Es por eso que se dice que la Tierra tiene una fuerza de atracción. La Tierra atrae a la Luna. Esto puede ser un poco raro porque uno puede pensar que si la Tierra atrae a la Luna, pues la Luna se va a venir hacia la Tierra. Sin embargo, ejecuta un movimiento circular y esta cuestión no es una cuestión obvia. Entonces, antiguamente, y lo que podemos también pensar hoy en día nosotros, es que si algo se está moviendo en esta dirección es porque existen fuerzas que van también en la misma dirección. Sin embargo, el movimiento circular es extraño. Realmente la aceleración es en esta dirección, en el caso del movimiento circular uniforme, que es el mismo de la Luna. Entonces, eso nos hace pensar que la fuerza es de la Luna hacia la Tierra, es una fuerza de atracción y va en esta línea, en la línea radial, ¿no? Entonces, eso sería un radio de la Tierra que pasa aquí por la Luna y la fuerza va en esa dirección. Tendríamos entonces una única fuerza y esa fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, volvamos acá a nuestro tablero y ahora sí comencemos a hablar de las ecuaciones o de la segunda ley de Newton en el caso del movimiento circular. Entonces supongamos que tenemos una partícula que ejecuta movimiento circular. Bueno, entonces supongamos que este es el eje Y, este es el eje X y esta es nuestra partícula que está ejecutando un movimiento circular. Entonces recordemos que nosotros definíamos una longitud de arco acá, L sub t, ¿no? Y también definíamos un ángulo, el ángulo que forma el vector posición con el eje X positivo. Así de esta manera, ¿no? Entonces, ellos dos están relacionados y L de t es igual a el radio de la circunferencia por el ángulo que depende del tiempo. Bueno, entonces vamos a recordar las relaciones que teníamos.
Sin demostración decíamos que el vector velocidad, su magnitud, es igual a dl dt. Es decir, hay una relación entre L y la magnitud del vector velocidad. Y esto es igual, derivando aquí a ambos lados, a R, que es una constante, por dθ dt. Si ustedes recuerdan, también definíamos dθ dt como omega o W, la velocidad angular. Bueno, recordemos que la aceleración la descomponíamos en dos, en una componente normal y en una componente tangencial. Entonces vamos a poner los ejes. Entonces aquí tendríamos nuestra componente normal y nuestra componente tangencial. Nuestro vector velocidad va en esta dirección, pero vamos a enfocarnos acá en el vector aceleración, ¿no? Entonces el vector aceleración puede ir hacia cualquier parte, así de esta manera, y él tiene dos componentes. Una componente en la dirección tangencial y una componente en la dirección normal. Así de esta manera, ¿no? Entonces tenemos la componente tangencial y la componente tangencial de la aceleración. El vector velocidad va en esta dirección. Bueno, vamos a asumir en este caso que estamos dando vueltas en este sentido. Si nosotros conocemos la magnitud de la velocidad, ya conocemos tanto la aceleración normal como la aceleración tangencial. La aceleración normal, si recuerdan, era la magnitud de v al cuadrado dividido en r. Y la aceleración tangencial es la derivada de la magnitud del vector velocidad con respecto al tiempo. Y podríamos colocar la magnitud de a como la raíz cuadrada de la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Bueno, y aquí viene la parte importante, la aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces acá tenemos que la suma de fuerzas en la dirección normal, eso sería la fuerza número 1 en la dirección normal, la fuerza número 2 en la dirección normal. Entonces vamos a suponer que existen n fuerzas. N fuerzas en la dirección normal, n fuerzas en la dirección, n fuerzas en la dirección normal, n fuerzas en la dirección tangencial. Esto es igual a la masa por la aceleración normal. Es decir, la suma de las fuerzas, pongámoslas explícitamente acá, F1n, F2n más, vamos a suponer que hay m fuerzas en la dirección normal. Eso es igual a la masa por la magnitud de v al cuadrado dividido entre el radio. Y en este caso tenemos que la suma de fuerzas en la dirección tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Es decir, explícitamente tendríamos las fuerzas en la dirección tangencial vamos a suponer que hay m fuerzas y eso es igual a masa por la derivada de v de t. Entonces, supongamos que conocemos la aceleración completamente, es decir, por ejemplo, la magnitud de la velocidad para todo t. Con eso conocemos esto y esto. Y una vez conocidas esas dos, pues ya conocemos cómo es la aceleración. Y entonces eso nos lleva a conocer cómo es la suma de las fuerzas. Lo mismo en este caso, ¿no? Si conocemos la derivada de v, o sea, si conocemos v completamente, conocemos su derivada y conocemos la suma de las fuerzas. Ahí es cuando tenemos, digamos, candidatos a ser fuentes de la fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un solo candidato, una cuerda. Por ejemplo, que esto estuviese amarrado a una cuerda. Entonces, es la cuerda solamente la culpable de hacer esta fuerza. Bueno, hay casos, algunos casos específicos. Por ejemplo, supongamos que la magnitud de la velocidad es una constante. Vamos a llamarla c. Si la magnitud de la velocidad es constante, entonces dv de t es igual a 0. En este caso vamos a tener solamente componente normal de la aceleración, ¿no? Entonces aquí no vamos a tener componente tangencial, vamos a tener solamente componente normal. Y entonces la suma de las fuerzas se van a reducir aquí a esta dirección. En este caso tenemos que la
de que de B de t es igual a 0, es decir, la aceleración tangencial es igual a 0, y entonces la suma de fuerzas en la dirección tangencial es igual a 0. En la mayoría de los casos, pues no vamos a tener ningún cuerpo que nosotros digamos está aportándole a la dirección tangencial. Entonces todas estas fuerzas van a ser 0 en sí mismas, ¿no? Aunque puede ocurrir el caso en que haya muchas fuerzas y se anulen, ¿no? Y lo mismo acá. Puede ser que esto esté atado a una cuerda, entonces le echamos la culpa a la fuerza y vamos a tener solamente una fuerza. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos que clarifiquen todas estas cuestiones.